esta semana nuestro país nuevamente se ha polarizado, como lo ha hecho durante estos últimos meses, donde hay sectores que exigen la vacancia, otros sectores no exigen la vacancia. Pero ya hablando de vacancia, yo quiero preguntarte, ¿qué bien se siente tener de pronto la posibilidad de vacar a una persona que tiene cuestionamientos en corrupción? Y lo apoyo plenamente, porque no creo que nosotros debemos de tener tolerancia a la corrupción ajena, tampoco ser parte de ella. Sin embargo, ¿te has puesto a preguntar por qué no vacamos a otras autoridades? ¿Por qué no vacamos a la Junta Nacional de Justicia, que ha demostrado que dentro del Poder Judicial han fracasado como poder? ¿Le crees a la justicia? ¿Crees de pronto en los jueces? ¿Tienes confianza en el trabajo de los fiscales? Cuando tú encuentras a un delincuente prontuariado, lo llevas a la comisaría, lo pasan a la fiscalía, tentativa de homicidio, le disparó a 5 personas, a los 3 días está en la calle. ¿Sientes una decepción? ¿Y por qué estas personas que están totalmente cuestionadas, nosotros no podemos cambiarlas o removerlas de su cargo? Porque ser fiscal es mucho más de pronto seguro que ser presidente de la República. Exitosa. ¿Han escuchado ustedes del defensor del pueblo, de los del Tribunal Constitucional, que además tienen algo en común? Tienen sus periodos vencidos. ¿Por qué no podemos vacarlos? ¿Por qué simplemente no podemos vacar a los señores? ¿Qué corona tienen los señores? ¿Qué corona tienen los señores? ¿Por qué nosotros no vacamos a las autoridades que también están metidas en corrupción? También deberíamos vacar a las otras autoridades. Y ahora, el orden constitucional, el orden normativo, ¿nos permite vacar defensor del pueblo, por ejemplo? La gran respuesta es sí. Solamente que nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque este defensor del pueblo fue puesto por los fujimoristas. Y quiero contarte además la historia de cómo se ha compuesto este Tribunal Constitucional, que nos ha dado dolores de cabeza y hasta grandes decepciones. A mí personalmente este Tribunal Constitucional me decepcionó muchísimo, no por el indulto de Fujimori, sino cuando decidió robarle a 4.8 millones de peruanos su dinero de la ONP, contradiciendo sentencias del mismo Tribunal Constitucional del 2009, del 2008, donde se dejaba claro que cualquier aporte que cualquier peruano hiciera a su país a cambio de una retribución, ya sea una vivienda como el FONAVI, ya sea una jubilación como la ONP, esos aportes, esa platita que te descontaban a ti de tu sueldo, era tu propiedad privada, porque en realidad es tu propiedad privada. A ti nadie te está regalando plata. Lo de la ONP te lo están descontando de tu sueldo. Todos los meses te lo descuentan de tu sueldo, de tu trabajo. Y cuando tú trabajas para una empresa, cuando tú trabajas para una persona y esta persona te paga, ese dinero es tuyo, es tu propiedad privada. Nadie puede disponer de ese dinero. Sin embargo, en nuestro país, por ley se dispone de esa plata y te descuentan de tu sueldo para mandarlo a una AFP que ya nos demostró que fracasó, o mandarlo a una ONP que también demostró que fracasó. Entonces la mecánica es la misma. Y si la mecánica es la misma, ¿qué lógica tiene que la plata de la AFP sí sea del de la AFP y el de la ONP no sea el de la ONP? Por favor, yo quiero preguntarme hoy a las cientos y miles de personas, ¿por qué no nos volcamos a las calles a hacernos respetar? ¿Por qué no permitimos por qué permitimos que este tribunal nos robara en nuestras narices? ¿Por qué no tuvimos esa fuerza? Cuando nuestros hermanos hacían huelga de hambre en las puertas del Tribunal Constitucional y ustedes no estaban ahí, y ahora preguntan, oye, ¿y mi ONP? Oye, ¿y mi ONP? Nosotros en el Congreso sacamos la ley, logramos sacarla con esta radio, nos compramos el pleito, gestionamos una ley que 20 años nadie lo logró, lo hicimos. ¿Quiénes son los que se fueron en contra de esta ley? Fueron estos impresentables del Tribunal Constitucional. Pero ¿tú crees que solamente le robaron 4.8 millones de peruanos, le robaron su plata al ONP? No, estos del Tribunal Constitucional, y le digo estos del Tribunal Constitucional, a la velocidad de la luz. ¿Sabes qué hicieron? Más o menos en mayo, junio del 2020, cuando tú estabas en cuarentena, cuando tú no podías salir, cuando teníamos miedo de la pandemia, cuando no teníamos oxígeno y cuando solamente en todos los países del mundo se mantenían lo más esencial. ¿Qué es lo más esencial para que un país funcione? La comida, la medicina.
solamente subsistían negocios donde te vendían comida, donde te vendían medicina. Sin embargo, en nuestro país, y fuimos el único país en el mundo que además de pagar las cosas básicas para subsistir, además tenemos que pagar peaje. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que tenías que pagar peaje en plena cuarentena? Si estabas llevando a una persona a un hospital y pasabas por un peaje, tenías que pagar peaje. Eso no se vio en ninguna otra parte del mundo donde se suspendieron estos cobros. No se dio. Es más, en muchos países se suspendieron cobros de telefonía, se suspendieron cobros de bancos. En nuestro país se congelaron, o sea, lo ibas a pagar después. Pero y el peaje jamás, ni se congeló ni se suspendió, a pesar de que el Congreso de la República sacamos una ley para no pagar peaje. Pero sacamos la ley y la declararon inconstitucional en 15 días. Este Tribunal Constitucional en 15 días dijo, esa ley es inconstitucional. Y esa ley era recontraconstitucional, así como la ley de la ONP. ¿Pero quiénes lo hicieron? Los señores del Tribunal Constitucional. ¿Y quién es Ernesto Blume? Fue también el ponente de la excarcelación de Keiko Fujimori. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Keiko Fujimori también salió de la cárcel gracias al Tribunal Constitucional? Entonces tú te dirás, oye, pero este Ernesto Blume se las sabe todas, ¿no? A él debemos llamar cuando queramos sacar a alguien de la cárcel. Pero no solamente tiene esto en sus antecedentes. Recuerdo que los miembros del Tribunal Constitucional dijeron que un 4 de noviembre del 2019, Ernesto Blume les mandó un correo encriptado. ¿Y qué decía en ese correo encriptado? Él les decía cuáles eran los fundamentos para excarcelar a Keiko Fujimori, casi pidiendo favor. Y diciendo otras cosas que nadie pudo ver porque se mandan correos encriptados. Pero no solamente Blume excarceló a Keiko Fujimori, chapa esta otra flor, también excarceló a Nadine Heredia y a Ollanta Humala. O sea, esto parece ser su especialidad, sacar gente que está denunciada por corrupción de la cárcel, porque él también lo hizo. Y tú dirás, oye, pero Blume está sacando a todo el mundo. No. Blume, a mi parecer, en mi opinión absolutamente personal, está pagando favores, porque Blume, el 2013, cuando iba a ser elegido miembro del Tribunal Constitucional, y salieron unos audios de una repartija que se hacían los fujimoristas y los apristas, porque él fue propuesto por el PPC, dijo claramente, pongo mi designación a consideración de ustedes. Se anuló el proceso, pero el 2014 nuevamente volvió a presentarse y ganó. Y dicen todos de que ganó gracias a la votación del fujimorismo y gracias a que a esa votación del fujimorismo le había apoyado el nacionalismo. Entonces, da la casualidad de que libera a los líderes de estas organizaciones políticas que podríamos casi llamarlas organizaciones criminales. Entonces, ¿te das cuenta cómo se van pagando favores? Pero esto no es lo único, Si tú quieres evaluar realmente quiénes son los miembros del Tribunal Constitucional, pues veamos uno a uno. ¿Quién es el señor Ferrero Costa? ¿Sabes quién es el señor Ferrero Costa? Bueno, pues te cuento. El señor Ferrero Costa es una persona que llegó a la San Marcos llenos de ilusiones, estudió en una universidad nacional, pero luego la vida le cambió terriblemente. El 2016, por ejemplo, el señor pasó a ser accionista de Alicorp y de Cerro Verde, un año antes de ser elegido miembro del Tribunal Constitucional. ¡Oh, qué casualidad! No me digas que recién te enteras que un accionista de Alicorp, de Cerro Verde, que es la minera que no paga impuestos desde 1995, que tiene contratos de tributarios, de estabilidad tributaria y estabilidad administrativa, esta empresa Cerro Verde le dio acciones o le vendió acciones, o no sabemos de qué forma, él se hizo accionista de Cerro Verde y de Alicorp. Pasó a tener un patrimonio personal de más de 17 millones. El señor Ferrero Costa recibe 35,000 soles mensuales de tu plata, de tus impuestos. Tú le pagas casi 1,100 soles diarios a ese señor. Pero también recibe 40,000 del privado. Este señor se levanta más de 80,000 soles mensuales. ¿No sabías que era accionista de Alicorp, accionista de Cerro Verde, ahí mismito, metido en el Tribunal Constitucional? ¿No sabías? Pues ahora te estás enterando de quiénes son nuestros miembros del Tribunal Constitucional. ¿Y qué podríamos decir de José Luis Sarbón? ¿Cómo se apellida Tani? ¿Quién es el? Acá debo de tenerlo. Acá está. José Luis Sardón de Taboada. José Luis Sardón de Taboada tiene una suerte increíble. Él recibe de pronto 35,000, que es lo que ellos ganan mensualmente. Tú tienes que rajarte para que le pagues 1,100 soles diarios a estos señores del Tribunal Constitucional, pero tiene una suerte increíble que justamente cuando Scotiabank de Perú
va ante el Tribunal Constitucional a decirle, ¿sabes qué, tribunal? La SUNAT me está cobrando moras, devengados, todo lo que pagamos nosotros si de pronto nos atrasamos en nuestros pagos a la SUNAT. Se va al Tribunal Constitucional, Scotiabank a quejarse de que ellos no quieren pagar, no van a pagar. ¿Y saben qué pasa? De pronto, coincidentemente, el hijo suertudísimo de José Luis Sardón es contratado por Scotiabank Chile. Su otro hijo contratado por el Grupo Breca. ¿Quiénes son los del Grupo Breca? Son los dueños del BBVA Continental, dueños de más de 70 empresas en los rubros de minería, pesca, financiera, seguros y demás. El Grupo Breca es un grupo muy grande en el Perú que siempre trabajó silenciosamente, pero que le ha dado empleo al hijo del tribuno constitucional José Luis Sardón de Taboada. A él. Es que tienen una suerte increíble, de verdad que sí. Y qué casualidad que justo las fechas coinciden. ¿Tú crees que de pronto ha sido una cambio de otra? No seas mal pensado. Solamente que son puras coincidencias. Así como la coincidencia de que Ernesto Blume haya sido el ponente de la excarcelación de Nadine Heredia, de Ollantumala, de Keiko Fujimori y ahora también ponente. Hay que tener cosas bien claras para nosotros poder ver con ojos mucho más profundos de lo que está pasando.